Hola para todos mis hermanos, Dios les bendiga, es un placer presentarme delante de ustedes una vez más, agradeciéndole a Dios sus muchas bondades y que hoy tengamos vida y podamos continuar compartiendo con ustedes algo de lo que el Señor nos ha dado, de lo que su Espíritu Santo nos ha inspirado. Vamos a hacerlo como siempre lo hacemos, iniciamos con una oración, donde usted está, incline sus rostros, cierre sus ojos y acompáñeme por favor. Padre, bendecimos tu nombre, te agradecemos tus bondades, tus misericordias. Te ruego humildemente en el nombre de Jesús que perdones mis pecados y escuches mi súplica en favor de este tiempo que hemos de compartir tus hijos, este tema que considero que es importante porque nació en tu corazón el deseo de hablarnos, de advertirnos, de llamarnos la atención sobre algunas cosas que para ti son importantes y nosotros quizá no le hemos prestado toda la atención que merece. Ayúdanos a ser simplemente instrumentos en tus manos, que al terminar este tiempo, todo lo que aquí hagamos sea para honra y gloria de tu santo nombre, porque tú lo mereces. Y nosotros, tus hijos, podamos ser edificados espiritualmente, porque necesitamos el auxilio tuyo. Que sea tu Espíritu Santo quien tome control de nuestras mentes y corazones y podamos al final terminar glorificándote por tus bondades. En el dulce nombre de Jesús es mi oración. Amén. El tema que tenemos para compartir con ustedes hoy es parte de todo este proceso que venimos llevando durante todo el año, animándonos unos a otros a crecer espiritualmente en la presencia de Dios, a crecer en intimidad con Dios, a crecer en cercanía a Dios, a crecer en ese ambiente espiritual que nos permite alimentarnos y no solamente alimentarnos, sino robustecernos. Porque justamente voy a hacer énfasis en eso de robustecernos. ¿Por qué? Porque no es que dejemos de alimentarnos. De hecho, nos alimentamos. Tenemos programaciones, reuniones de ungidos, actividades para los jóvenes, para las damas, para los caballeros, para los niños, para cualquier cosa. Tenemos muchas actividades. Así que alimento tenemos abundante. Pero ¿por qué si tenemos tanto alimento, el crecimiento no ha sido muy parejo con respecto a la cantidad o muy proporcional o muy acorde a lo que hemos recibido de alimento? Algo está pasando. Probablemente existen algunos agujeritos, algunas ventanitas que hemos dejado abiertas y de eso estaremos hablando. Ese es el interés que tiene la intervención de este día que queremos compartir con ustedes. Así que no vamos a dar más rodeo y vamos a entrar de lleno en lo que estamos presentando hoy, que queremos hacerlo de una manera agradable, un poco jocosa, y estaremos hablando de algunos animalitos, no solamente del topo, sino de otros más. ¿Y por qué hablamos del topo? ¿Por qué hablamos de los animales? Bien, el topo, que es un animal muy pequeño, apenas entre 10-15 centímetros de tamaño, la cola es muy chiquitita, la cabeza con su hocico puntiagudo, los ojitos chiquititos, no tienen oídos, carecen de los pabellones auditivos externos, están esparcidos por varios continentes, sus patas delanteras son más anchas que las traseras, de hecho son bastante anchas, con bastantes dedos, llenos de unas garras fuertes con las cuales excavan la tierra y hacen sus madrigueras. Y con esto lo que hacen es desestabilizar la firmeza de los terrenos. No se escapa de su influencia perjudicial ni los jardines, ni los sembradíos, ni los pastizales, ni las casas de campo, ni los establos, ni los corrales de los animales. Junto a otros animales que también tienen como hábito el hacer túneles, degradar el terreno, los topos proporcionan mucho daño una vez que se han establecido en un lugar. Eso es obvio. Por ejemplo, los vehículos agrícolas, que son muy pesados, quiebran la débil capa superior de la tierra y se hunden debido a los túneles y hoyos que allí están producidos por estas excavadoras vivientes, los topos. No solamente eso pasa, sino también que animales que pastan en el campo al meter sus patas en los hoyos de las madrigueras de ellos, se le quiebran las patas, lo que produce un perjudicial efecto económico y en todos los sentidos a los dueños. Pero el asunto no escapa al dueño solamente en el asunto de que se le parte la pata al animal, sino que el propio dueño, andando por el campo, puede meter sus pies en estos agujeros que pueden ser la boca
de las cuevas, como que igualmente en algún lugar que esté muy débil, la tierra, su pie se hunde y se fractura. Eso puede provocar unos dolores terribles, tener que ir al médico, en el caso del dueño del lugar o de los trabajadores que están allí, llamar al veterinario, en el caso de un animal. El asunto es que es tiempo invertido, tiempo perdido, dinero invertido, dinero que se pudo haber utilizado en otra cosa, que no hacía falta, pudo haberse evitado si los topos no estuvieran en ese lugar. Ninguna de estas cosas, en un principio, pareciera ser muy preocupante hasta que esta bomba de tiempo, con el pasar de los días, termina pasando factura, porque los huecos, los agujeros y los desastres que arman, al final quien lo paga es el dueño del lugar, es el involucrado en el lugar. Así justamente pasa con aquellas cosas que debilitan la vida espiritual del hombre o la mujer de Dios, que hemos procurado mantener una intimidad significativa con el Padre Celestial. Hablemos ahora de la zorra y dejemos a un lado momentáneamente al topo. Las zorras son pequeños animalitos que se meten en los viñedos, se comen el fruto, echando a perder la cosecha, independientemente de que se comen las gallinas y los huevos, y al cae atrás el gallo, acaba, destruye con los sembradíos. Por ser pequeños se meten en cualquier agujero y por su astucia y por la agilidad con que se mueven es muy difícil cazarlos. Pero el daño que causan es muy grande, de hecho no es proporcional con el tamaño y la bonita apariencia que tiene. Esto es un reflejo de la vida cristiana, de cómo las cosas pequeñas afectan nuestra vida espiritual. De la misma forma que la Biblia nos habla que Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos dependemos de la vid, por lo tanto nosotros estamos asociados a la vid. La zorra no permite que nosotros los pámpanos podamos desarrollarnos, no porque afecta a Jesús para nada, sino porque nos afecta a nosotros, que no nos permite que lleguemos a dar fruto, porque ataca la raíz nuestra antes de que nosotros lleguemos a desarrollarnos como debiéramos desarrollarnos. El propósito del enemigo con esto es hacer brotar raíces de amargura, lo contrario al gozo. En el libro de Cantares, verso 6 del capítulo 1, nos habla de las viñas que son como dadas, ¿no? Para que nosotros cuidemos. Y estas viñas simbolizan la familia en este texto específicamente, pero no importa, aunque en este momento se esté refiriendo a la familia, la viña y el parangón que podemos hacer con este ejemplo que se puso en el libro de Cantares de las zorras destruyendo las vides, podemos nosotros asociarlos también a nuestra vida espiritual. Podemos destruir el gozo en la familia, podemos destruir el gozo en el ministerio, el gozo en nuestro trabajo, el gozo donde quiera que estemos y evitar entonces que nosotros podamos llegar a dar frutos al 100, al 60, al 30 por uno, porque nosotros hemos sido ya dañados por esa pequeña zorra que ha venido a destruir la estabilidad nuestra, según de lo que estemos hablando, la vida espiritual, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en donde sea. Voy a contarles una anécdota que la escribí aquí para que pudiéramos leerla todo y verla. Un atleta salió a recorrer su país y a lo largo del camino tuvo que atravesar diversos obstáculos, el calor, el frío, la lluvia, el sol, entre otras varias penalidades. Cuando llegó a la ansiada meta, fue entrevistado y le preguntaron, ¿cuál fue el mayor obstáculo que tuviste que atravesar? A lo que él respondió, mi mayor obstáculo fueron las piedras pequeñitas que se metían dentro de mis zapatillas. Lo que quiere decir que la cuestión que estaba haciéndole perder velocidad, perderle una mejor marca, perderle el poder quizá romper un récord, perder que pudiese obtener el primer lugar y otros que ni siquiera fuesen tan buenos atletas como él, a lo mejor le pasaban por al lado y continuaban. ¿Por qué? Por simples y pequeñas piedrecitas
que se metían dentro de sus zapatillas. Así mismo es con la vida nuestra. Exactamente así pasa con la vida nuestra. Podemos ser buenos corredores de fondo, podemos tener un buen récord de predicaciones, de clases, de cursos asistidos, de cultos participados, de direcciones de programas, de reuniones de ungidos, de devocionales, de todo, de todo, de todo. Lecturas de la Biblia, a veces de lectura de la Biblia, capítulos leídos por día, hermano, de lo que se te ocurra, que son cosas las buenas y positivas que debemos tener en cuenta y de las que hemos estado hablando durante todo este año. Pero esas piedrecitas metidas en el zapato nos impiden andar al paso que debiéramos andar. Vamos a traducirlo a nuestro lenguaje espiritual. Esas piedrecitas serían como que las pequeñas zorras. Esas insignificancias aparentes, como dejar de leer la Biblia, o dejar de orar, porque estamos muy cansados, o de permitir que alguna mala palabra salga de nuestra boca, esas palabras ociosas de las que la Biblia habla, o incluso hablar mal de alguien, aparentemente sin causarle daño con otra persona hablando, son ejemplos de pequeñas zorras que echan a perder las vides. La instrucción es cazar las zorras y echarlas de la viña, pues sólo así el fruto se logrará. Hermanos, cuidémonos de esas actitudes aparentemente inofensivas, pero que a la larga impedirán que llevemos fruto y por consiguiente también impedirán que nosotros podamos hacer que ese fruto permanezca en nosotros. La Biblia nos dice en el libro de Cantares, del que estábamos hablando ya, que debemos cazar esas pequeñas zorras que dañan los grandes viñedos. Nos dice, cázalas, cázalas, échalas fuera, esas pequeñas zorras que dañan el viñedo y tú donde estás plantado vas a ser dañado y sin fruto, y si acaso algún fruto tienes, no va a poder permanecer en ti, porque los hemos visto, gente que comienza con grandes ministerios, gente que comienza con mucho ánimo, con mucho impulso, y las pequeñas zorras, las piedras en el zapato, el descuido ha hecho y ha provocado grandes caídas. Debemos cazar esas pequeñas cosas que dañan nuestra vida espiritual, como actitudes, motivaciones y cosas que parecen inofensivas, pero que pueden destruir todo a nuestro alrededor. Las zorras representan a los demonios que entran por esas pequeñas ventanas que nosotros dejamos abiertas y descuidadas en la vida espiritual nuestra. Y se necesita tener en claro que nuestro problema no es con las personas, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es ni contra carne ni contra sangre, sino contra malicias espirituales que están en los aires, contra demonios. Si queremos derrotar a nuestro enemigo, primero tenemos que saber quién es, dónde está, cómo se manifiesta y qué ventana le hemos dejado abierta para que entre. El zorro es un animal muy tramposo, ¿eh? Y es muy ágil. Vamos a tomar en cuenta en algunos de esos países donde todavía se realiza los torneos de la cacería del zorro, aun cuando organizaciones como PETA y otros más se rebelan contra eso, pero todavía están permitidos en algunos lugares a manera de deporte. Muchas veces no logran encontrar al animal. ¿Por qué? Porque es ágil, porque es rápido, por eso, porque es zorro, porque es zorro. Aquí le vale la comparación al zorro con zorro. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Estos demonios son muy rápidos, son engañosos, son astutos. Inclusive el aspecto de una pequeña zorra no es nada desagradable, al contrario, tienen una apariencia de ternura, no parece peligrosa ninguna, te engañan. Y hasta se podría pensar que pudiéramos adoptarlas como mascotas porque son preciosas. Así mismo, pero al final es un animal de presa, es un depredador. Algunos pecados no parecen ser tan malos,
Pero necesitamos entender que la paga del pecado es muerte, sea el pecado pequeño, sea el pecado grande, pero nos cuidamos del grande, descuidamos al pequeño, y las piedras pequeñas dentro de la zapatilla no nos dejan correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque tenemos que sentarnos en el camino a sacarnos las piedras de las zapatillas y a vendarnos las heridas y empezar a caminar con todo el proceso de dolor que lleva caminar con los pies dañados. Entendámoslo. Algunos pecados que pueden parecer chiquitos no lo son. Es en apariencia, eso es simplemente una ilusión óptica. No hay pecados chiquitos. Todos los pecados son graves a la presencia de Dios porque todos atacan la santidad de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Aunque en el libro Cantar de los Cantares se estaba refiriendo a la relación del esposo con la esposa, la verdad es que esta aplicación de las zorras destruyendo las vidas es aplicable a la vida del cristiano en sentido espiritual de una manera incalculable. Es tremendo cómo se aplica a la vida espiritual. Entendamos en la relación entre Dios y el hombre, entre el cristiano y Cristo. Es esa relación que no debe tener, no debe admitir, no debe permitir, no debe dejar pasar por alto la presencia de esas pequeñas zorras en nuestra vida. Debemos estar alertas. Vamos a ver algunas de las trampas que nosotros debiéramos poner para proteger nuestra viña y mantener una vida espiritual saludable y en crecimiento. Y vuelvo a hacer énfasis en lo de crecimiento o robustez, como mencioné anteriormente. ¿Por qué? Porque no se sobreentiende que después de todo este tiempo, después de todo un año recibiendo estos cursos, después de tantos años sirviendo al Señor, todavía nuestra vida siga con debilidades y con flaquezas. Y todavía no podamos correr. No es caminar, no es gatear, no es arrastrarnos. Llega el momento en que ya no podemos nosotros más seguir de esa manera como niños espirituales fluctuantes. Tenemos que ser cristianos sólidos, firmes, fuertes en la fe. Y no lo podemos lograr si tenemos zorras destruyéndonos, si tenemos agujeros por donde se nos va la santidad. Lo primero que vamos a ver es una trampa para la mala actitud. Una mala actitud es una pequeña zorra. Alguien que la tenga, si no la corrige, puede llegar a destruir todo a su alrededor. Generalmente los síntomas son que todo le parece que está mal. Todo lo critica. Todo. Para todo tiene algo que decir. Nada de lo que se hace en la iglesia, nada de lo que se hace a su alrededor, nada de lo que hacen o dicen los pastores, nada de lo que el jefe dice, nada le cae bien. Todo es criticable. Esta persona todo lo critica, nada le gusta y lo hace saber. Termina destruyendo todo a su alrededor. Termina dejando incluso su primer amor. Termina dejando a su hermandad. Se convierte en alguien sin gozo y finalmente el diablo destruye el fruto que esa persona debió presentar en la presencia de Dios. Este tipo de persona espanta a la gente. La gente no quiere comunión con esa persona. No le gusta acercarse a esa persona. La gente no le invita a las conversaciones. Le saluda por cortesía, pero la gente no quiere compartir tiempo de calidad. Esas personas siempre son rechazadas. Pero independientemente del rechazo que la gente le causa, Dios también. Y esta persona puede que ore mucho, puede que haga muchas cosas, pero luego lo que hace con la cabeza lo destruye con los pies. Porque si tú oras, si tú buscas al Señor y luego tu actitud no es una actitud acorde al tiempo que tú dedicaste en privado con Dios, hermano,
algo anda mal. Por algún agujerito se te está yendo todo lo que estás buscando del Señor. Probablemente sea la mala actitud. Tu mala actitud te cierra puertas. Tu mala actitud no te permite traer fruto delante de Dios. Tu mala actitud no te permite crecer espiritualmente. Ojo con la mala actitud, ponle una trampa. Ponle una trampa rápido a la mala actitud. Date cuenta que tienes una mala actitud y no lo tomes a la ligera, ni te justifiques. Yo soy así, ese es mi carácter. Eso es una tontería. Está bien que ese haya sido tu carácter cuando conociste a Cristo, pero si es verdad lo que dicen las Escrituras, y yo lo creo, de que la fe es como el grano de mostaza, pequeñito, pero tiene que crecer hasta que hagan nido en él las aves. La fe del Hijo del Hombre, la fe en el Hijo del Hombre debe ser una fe de ese tipo. La vida del cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento. Así que llámese fe, llámese vida del cristiano, llámese como lo quieras llamar y compáralo con que lo quieras comparar con la vida de un niño, con lo que sea, como el apóstol Pablo comparaba, decía, son niños espirituales todavía, no les puedo dar la vianda, tengo que seguir dándole leche después de tantos años. ¿Por qué? Algo anda mal, nuestra actitud. Una trampa para nuestra actitud, pero también necesitamos una trampa para la indisciplina. Por un lado, por ejemplo, los niños con sus berrinches y sus pataletas. Por el otro lado, los padres pensando que solo es su forma de expresarse y entonces dicen, oh, qué lindo, miren qué fuerza de voluntad tiene este bebé. Claro, 20 años después, vamos a ver la misma película, ahora el bebé está golpeando a la esposa, se están preguntando entonces los que lo ven, ¿cómo llegó a suceder esto? Ah, pues resulta que el niño nunca recibió disciplina y la zorra destruyó su raíz. Esto no debería extrañarnos, hermanos, porque, pues, si bien sabemos que todo se reproduce según su especie, no podemos olvidar que las escrituras mismas nos dicen que el hombre siembra y eso es lo que finalmente va a cosechar. Necesitamos ser disciplinados. Y no es que alguien venga a disciplinarnos, es que nosotros mismos tenemos que disciplinarnos, puntuales al llegar al culto, puntuales al llegar al trabajo. Debemos ser nosotros personas que nos pongamos y nos tracemos metas, que las cumplamos, que nos esforcemos genuinamente. Puede haber un accidente un día, pero todos los días no. Puede haber un retraso un día, el carro, el vehículo se ponchó, una llanta, una rueda, el avión se cayó, el barco se hundió, la tormenta del desierto, algo que impidió que cumplieras la palabra que habías prometido. Pero esa persona que no tiene autocontrol, autodisciplina, que no señala un tiempo para orar, que no separa un tiempo para leer las escrituras, que no separa un tiempo para compartir con su familia, la persona que no es disciplinada, sino indisciplinada, esa persona está dejando abiertas muchas puertas. ¿Por qué razones? Porque si yo no separo un tiempo para orar, entonces es lógico que llegue cansado, es lógico que llegue agotado, es lógico que cuando el alimento, la comida, la cena empieza a hacerme digestión, me empieza a dar sueño, es normal, es físico, la química del cuerpo es así, la sangre se va al estómago para procesar los alimentos, desciende un poco el nivel de sangre en el cerebro, eso nos pone soñolientos y me acuesto. ¿Y qué pasó? Cuando no tengo disciplina, no cuido los pequeños detalles y lo que estoy haciendo es destruyendo, como la historia del niño que les he contado. Vengamos a vernos 20 años después. Vamos a ponerle también una trampa a la falta de respeto. Otra zorra pequeña puede ser la falta de respeto, la falta de honra a los demás. En ocasiones, por la familiaridad entre los cristianos, muchos de nosotros nos irrespetamos los unos a los otros, nos faltamos el respeto. Por esto debemos mantener el honor y el respeto por todos los hombres, por el presidente, por la iglesia, por el pastor, por los líderes, por nuestra familia, por nuestra pareja, por todos. En ese sentido debemos recordarnos
que las escrituras mismas nos lo piden. Al que honra, honra, al que honor, honor. Es más, de hecho, a los que trabajan en el Señor, ténganlo en doble honor, en doble honra. Este es un principio que tiende a perderse mucho en nuestros días. Pero a pesar de ello, hermanos, quienes abogamos por una mejor calidad de vida cristiana, debemos mantenerlo y multiplicarlo. Debemos aprender a respetar a nuestros padres, respetar a nuestros mayores, respetar. En otro tiempo, los hijos tenían que pedir permiso para hablar cuando los mayores estaban hablando. Hoy los hijos llegan e interrumpen y los padres no hacen nada, no dicen nada. Los padres parecemos peleles. Ni disciplinamos a nuestros hijos, ni nos autodisciplinamos nosotros mismos, lo que entonces nos lleva a, por ser indisciplinados, también a hacer faltas de respeto. Así que cuando pongamos la trampa para la indisciplina, pongamos también la trampa para la falta de respeto. Lo próximo es la trampa para la crítica, que de alguna formita mencionamos o hicimos alguna referencia ahorita, pero le voy a mencionar algunos textos bíblicos también que nos van a apoyar, porque la crítica es otra zorra también. Y vivimos en un mundo donde las personas son rápidas para criticar. Por ejemplo, en Santiago 4:11 leemos: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Yo no sé hasta qué punto nosotros hemos entendido eso. De hecho, yo no sé si lo hemos leído alguna vez en la vida. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Y nosotros sabemos que hay un solo juez. Ese es Dios, no eres ni tú ni yo. A tal punto que incluso algunos cristianos piensan que esto es normal. Pero esto no es normal. Hablar mal de los hermanos, juzgarlos, criticarlos, eso no es normal, eso es una zorra pequeña. Si permitimos la crítica en nuestra vida, tarde o temprano esa rueda nos va a moler, nos va a destruir, nos va a pasar por encima. Si el que lleva también trae, recuerden eso. Y sabemos que hay una clase de crítica que es constructiva, y eso está bien. Pero la Biblia aquí en Santiago está hablando no de la crítica constructiva, sino de la crítica que destruye. Para algunos es casi un deporte que practican con mucha frecuencia, por cierto. Dice Filipenses 2:14, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Nos dice que debemos hacer todo sin quejas ni contiendas. Hermanos, que cuando nuestro labio se habla, cuando nuestra boca se abra, sea solo para hablar lo bueno y publicar la alabanza del Señor. Pero cuando nosotros dejamos la puertecita abierta, la ventanita abierta, la endija que se abrió, que abrimos nosotros mismos con alguna otra mala actitud, y entonces por ahí se nos escapa la santidad y entra el demonio ese de la crítica, que nos empuja a no estar de acuerdo con nadie, a criticarlo todo. Total, lo más feo que hay en la crítica es que normalmente los criticones no ofrecen soluciones. La persona que suele criticar se deleita en sentir, y a lo mejor hasta tiene razón en ocasiones en lo que dice, en que criticó. Esa es su autosatisfacción. Pero no se rompe la cabeza ahí, no da tiempo de rodillas, no se sienta frente a la computadora, no busca cómo encontrar soluciones. Un hermano que estuvo con nosotros muchos años y ya pasó de esta tierra, pasó a la eternidad. Predicó un sermón hace muchos años, y cuando digo muchos años, digo ya bastante tiempo, estamos hablando más de 30 años. Predicó un sermón que tuvo como título Pobre criticón, no es fiel ni feliz. Hermanos queridos, el solo título ya me predica a mí un sermón.
El criticón ni es fiel ni es feliz, porque no se puede ser feliz siendo un criticón. No se puede ser tampoco fiel siendo un criticón. Prestemos atención, esa zorra está destruyéndonos. Ese es un topo que está acabando con nuestro jardín. Ojo, cuidado con eso. Vamos a ponerle también una trampa a la venganza. En Jueces, capítulo 15, los versículos 4 y 5 dice: y Sansón fue y capturó 300 zorras, tomó antorchas, juntó las zorras cola con cola y puso una antorcha en medio de cada cola, de cada dos colas. Después de prender fuego a las antorchas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, quemando la mies recogida, la mies en pie y además las viñas y los olivares. Miren todo lo que destruyó. El trigo tipifica la palabra, es un emblema, un tipo de la palabra. Y no debemos atacar otros puntos de vista diferentes al nuestro solo por contener o vengarnos. Las escrituras lo dicen que algunos hablan de la Biblia solo por contención. Y así no puede ser. Y mucho menos por vengarnos. Porque sembrando la verdad se marchita el error. Siembra la verdad, habla del bien, ora contra el mal. Habla del bien y ora contra el mal. No te vengues por ti mismo, déjale la venganza a Dios, porque Él dijo, mira la venganza, yo pagaré, yo daré el pago, según la versión que leas. Nosotros no podemos vengarnos. Cada vez que nosotros nos vengamos, nos estamos desviando. Abrimos la puerta al odio, a la venganza, como hizo Sansón en su vida. Se desvió del plan de Dios para él y lo que le vino fue destrucción. El propósito de esta clase de zorras es llevarnos a tomar la venganza en nuestras manos, que es todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, si haces algo por contienda o por venganza, no lo hagas. Piénsalo 2 veces, no lo hagas. Acuérdate de lo que te estoy diciendo hoy, no lo hagas. Y lo que te estoy diciendo es recordándote lo que la Escritura dice, no lo hagas. Ponle una trampa a la venganza, ponle una trampa a eso, pónsela, mi hermano, para poder crecer. Tapa ese agujerito por donde se te escapa la santidad. Vamos a ponerle también una trampa al menosprecio. En Nehemías 4:3 leemos así: y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Los muros nos hablan muchas veces de la oración y la intercesión. Y el propósito de esta zorra es derribar los muros de oración que levantamos para que de esa manera seamos derrotados. Eso es lo que quiere, desmoralizar a la persona a tal punto que es debilitada, destruirnos, destruirnos. Cuando nosotros miremos que el enemigo nos menosprecia a nosotros, el enemigo nos menosprecia. Sí, el enemigo nos menosprecia. Nos ve débiles, flacos, nos ve menores a él, hechos menores que los ángeles. Nos ve con debilidades y con flaqueza y nos menosprecia. El enemigo te menosprecia, mi hermano. Hermano, sé fuerte, sé íntegro. Hermano, resiste al diablo y el diablo irá de ti. No permitas que tengan en poco tu juventud, que nadie te menosprecie. Qué bárbaro, qué linda enseñanza. Eso te da ánimo, te da fuerza, hermano, pero ahora hazlo al revés. Ahora aplícaselo tú a otro hermano. Ahora en vez de decir, el diablo me menosprecia a mí, en lugar de decir, este hermano, podré estar orando mucho y aún así voy a seguir siendo tierra, y podré ayunar mucho y aún así seguiré siendo barro, y podré estar en todos los programas y actividades espirituales que la iglesia tenga, y los que no tengan la iglesia los tengan en otros lugares, hermanos, en sus casas o lo que sea, y yo participar por Zoom, por lo que sea, por internet, por YouTube, pero aún así sigo siendo un pedazo de carne destruida por la vida. Hermano, te estás menospreciando tú mismo.
La Biblia dice que tú eres hijo de Dios. La Biblia dice que tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Jesucristo te dijo que tú eres su amigo si haces lo que Él te pide. Por lo tanto, deséchale por completo al menosprecio respecto a lo que el enemigo te hace creer de ti mismo, porque tú eres más que lo que el enemigo te hace creer. Tú tienes un poderoso gigante a tu lado. Jesús pelea tus batallas. Dios está contigo. El ángel de Jehová acampa a tu alrededor. Son miles y miles las promesas bíblicas que están escritas para ti y para mí. Por lo tanto, el desprecio que el enemigo te haga sentir de ti mismo, deséchalo en el nombre de Jesucristo. Y luego aplícaselo también tú a tus hermanos en tu trato con ellos, porque Romanos 12, 3 al 5 nos dice así: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Hermano, no te creas más que nadie. No eres el mejor cantante, no eres el mejor expositor, no eres el mejor director de programa, no es el mejor el que recibe revelaciones y visitaciones de Dios en sueños y en visiones. No eres el que más lengua hablas, no eres el que más mensajes o sermones predicas, mensajes recibes y sermones predicas. No eres el que más. Siempre hay alguien que lo hace más que tú. Siempre. Tú no lo conoces en algún lugar del mundo. Que pudiera llegar a que si hiciéramos una escala descubriéramos quién es el que más. Bueno, el que más termina siendo siempre Jesucristo. ¿Quién compite con él? Hermano, en humildad y en sencillez, tírate, póstrate delante de Dios y dale gracias por el uso que él hace de ti. Y no menosprecies al que no usa de la misma forma que te usa a ti. Esa persona que tú menosprecias porque no lo usa Dios en lo mismo que te usa a ti, esa persona es muy usada en otras cosas en las que tú no tienes uso. Lo que pasa es que tú no le prestas atención a esas cosas porque tu ego es tan grande que no te permite ver que la vida no es solamente el ministerio que tú tienes. Hay otros más. Hay muchos otros más. Por lo tanto, no menospreciemos a nadie. Cuando menospreciamos, abrimos un hoyo, un agujerito, abrimos la ventanita y dejamos que el demonio entre. No menosprecies a nadie, ni te creas que vales más que nadie. No tengas un concepto más elevado de ti mismo que el que debes tener. Es un consejo sabio, pero en este caso, como está escrito en la palabra de Dios, no lo tomes como un consejo mío, tómalo como una orden de Dios. Vayamos a ver la trampa para el descuido espiritual. En Lamentaciones 5, versos 17 y 18. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado. Zorras andan por él. Aquí el monte de Sión es un tipo de la alabanza y la comunión con Dios. Cuando descuidamos y desolamos ese monte, como Jerusalén estaba desolada, porque el pueblo judío había sido llevado en la cautividad hasta Babilonia y las zorras atacaban por todas partes y andaban caminando como aquello fuese su casa y los muros destruidos y las casas destruidas. Así pasa por el descuido. Así mismo pasa, la zorra ataca nuestra visión espiritual para destruirnos. En el Salmo 24, los versos 3 al 6 dice, hay que ciertas características, ¿no?, que el salmista David nos da para que nosotros podamos subir al monte del Señor. Dice así: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación.
Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Jehová. Es decir, cuando una persona busca al Señor, cuando una persona busca a Dios temprano en la mañana, busca a Dios durante el día, busca a Dios antes de irse a acostar, busca a Dios si se despertó a medianoche, busca a Dios, habla con Él, le mira así en su alma, en su interior, al Espíritu de Dios obrando en uno mismo. Esa persona comienza a tener una intimidad con el Señor, comienza a tener un cuidado espiritual, que mis ojos, ese cantito que cuando niños cantábamos, cuidado mis ojitos lo que ven, porque en el cielo está el Señor, nos mira con amor, cuidado mis ojitos lo que ven, cuidado mis manitas, que tocáis. En el cielo está el Señor, nos mira con amor, cuidado mis manitas que tocáis, cuidado mis piecitos, ¿dónde andáis? Cuidado mi boquita, ¿qué decís? En el cielo está el Señor, nos mira con amor. Cuidado todo yo con lo que hago, digo, pienso, porque el Señor me está mirando. Hoy me mira con amor y me puede perdonar y levantar y restaurar. Pero llegará un día en que dejará de ser abogado y se convertirá en juez, y cuando sea el juez, clamaremos algunos a las rocas cubrirnos por temor de la ira de aquel que vendrá. El descuido espiritual apaga al Espíritu Santo dentro de nosotros. El descuido espiritual apaga el poder de Dios en nosotros. Entonces no es nada raro que cuando estén buscando, necesito que alguien ore por un enfermo, miremos a todos lados en lugar de mirarnos a nosotros mismos o decir, yo oro. ¿Por qué? Porque sabemos que no tenemos poder para orar por ese enfermo. ¿Por qué? Porque zorras, topos, han producido descuido espiritual en nuestras vidas y nosotros nos hemos vaciado de eso, de lo que nos hemos estado llenando, nos hemos ido vaciando por los agujeritos que se nos han hecho los topos. Oh, el daño que ha provocado la zorra. Hagamos, pues, vamos a ver una trampa para los falsos ministerios, los falsos en los ministerios, los falsos ministros en los ministerios. Vamos a leer qué dice Lamentaciones 5, 17 y 18. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos, por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Ezequiel 13, 4 y 5 dice, tus profetas, Israel, son como las zorras del desierto. No se han trepado a las brechas, ni han levantado una muralla firme que en mi día proteja al pueblo de Israel de los estragos de la guerra. Hermanos, muchos siervos de Dios genuinos, padres de familia genuinos, pastores genuinos, maestros genuinos de la palabra, líderes del rebaño genuinos, en algún momento fueron atacados por las zorras y dejaron de escuchar la voz de Dios y comenzaron a liderarse a ellos mismos, de los cuales la palabra de Dios dice que el Dios de ellos es su estómago, y fueron tentados por un espíritu contrario a la revelación escrita y comenzaron entonces a dirigirse y a predicarse o a ministrarse a sí mismos bajo su propia inspiración, buscando ser alabados, buscando ser felicitados, buscando ser aplaudidos en medio del pueblo de Dios, queriendo retener puestos, queriendo retener posiciones, queriendo retener lugares, nombramientos, por su falta de honestidad, porque son falsos realmente en su ministerio. El ministerio que tienen es falso. El ministerio de ellos es falso, porque no están sirviendo a Dios, se están sirviendo a sí mismos. No pueden cambiar, no pueden salir, no pueden moverse, no pueden hacer nada porque pierden los beneficios. No pueden esto, no pueden lo otro, no quiero esto, no quiero lo otro. Oh, los demás tienen que hacer lo que digo yo, lo que yo quiero y punto. Sin discusión, porque yo soy el mejor. Ese tipo de actitudes están destruyendo tu vida espiritual si estás en alguno de esos casos.
Tenga Dios misericordia. Necesitamos nosotros apertrecharnos tras las sagradas escrituras en lugar de tras las tradiciones. Necesitamos apertrecharnos tras la palabra de Dios en lugar de los libros y de cualquier otro tipo de doctrina que nos fascinan y nos engañan. Y eso es malo porque lo que se logra con eso es que nos acomodemos, que nos volvamos perezosos muchas veces y por el hastío que nosotros mismos mostramos o demostramos delante del pueblo, entra también el hastío y el aburrimiento a las personas a las que nosotros lideramos. Los ministros somos puestos como atalayas del pueblo de Dios para traer la victoria y no la derrota. No somos asalariados, aunque recibamos un salario. No hay nada malo en recibir un salario por el trabajo. Desde el principio, Dios lo determinó que fuese así. En las escrituras lo leemos. El asunto no está en recibir el salario. El asunto está en que yo estoy en este puesto, en esta posición, estando mal espiritualmente, habiendo perdido la gracia, habiendo perdido esa unción, habiendo perdido el ánimo, el empuje, el deseo, la comunión con Dios, la influencia que ejercía sobre la hermandad, y ya no me baso mi liderazgo en influencia, sino en autoridad. Y cuando el liderazgo se basa sobre autoridad, no sobre influencia, estamos haciéndolo mal y somos falsos. Nuestro ministerio es falso. Ojo, cuidado con eso, porque cuando caemos en ese bache, estamos haciendo un agujero bastante grande por el cual se nos va la santidad que hemos estado buscando a través de muchos otros métodos correctos. Vamos a ir a una novena trampa. No voy a hablar más de trampas, esta es la última, que es la trampa para el temor. Según Mateo 8:20, dice así la escritura: Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La lección, esta, es una lección preciosa, que el Hijo del Hombre no tenga dónde reclinar la cabeza, se refiere a esta vida de incesante caminar apostólico. Es decir, de un lado a otro, voy aquí, voy allá, voy acullá, estoy en todas partes moviéndome según el Espíritu me lleve en el ministerio de la palabra de Dios. No hay una morada fija donde descansar. Así ha sido la vida misionera. Como en Nazaret, como le pasó en Capernaum, Jesús no tenía una morada fija donde está. La pregunta fue, ¿dónde moras? Rabí, ¿dónde moras? Jesús dijo como respuesta, bueno, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nido. Yo no tengo donde reclinar, yo no tengo casa. De hecho, no me hace falta casa. Donde quiera que voy, alguien me recibe siempre. Siempre. Así es la vida del siervo de Dios. Ahora bien, fíjense la comparación que hizo Jesús. ¿Quiénes son las que tienen casa estable, trabajo estable? ¿Quiénes son las que no se pueden mover, salirse de su lugar? ¿Quiénes son las zorras? Ahora no le vamos a decir zorra al hermano fiel, prudente, trabajador, ocupado, que atiende su casa, que atiende a su familia, que trabaja sus 8 o 10 horas al día, que le presta atención a su esposa o a su esposo, a sus hijos, que no falta a las programaciones, que es activo como miembro de la iglesia. Nada que ver, no tiene nada que ver uno con el otro. Estamos hablando y le está llamando zorras a esos que se esconden tras sus responsabilidades con el trabajo, sus responsabilidades con la casa, sus responsabilidades con la escuela, sus responsabilidades con el coche que está pagando, con la casa que está pagando, con todo, que se esconde tras puro asuntos materiales, porque no puede servir a Dios, porque esto hay que cuidarlo, porque esto hay que alimentarlo, porque esto hay que atenderlo, porque hay que trabajar duro para eso. Y la gente, ¿qué le pasa? ¿Tiene miedo? ¿A qué tienen miedo? Tienen miedo a dedicarle a Dios tiempo. Hermano, esto pasa como el diezmo. Exactamente lo mismo que al diezmo. 90 es más que 100. Esa es una estupidez para los hombres.
Para los hijos de Dios que lo hemos probado, sabemos que 90 es más que 100. 9 partes al final termina siendo más que 10 partes, porque 9 partes con la bendición de Dios rinde más que 10 partes completas para ti. Lo mismo pasa aquí. El miedo a no pagar la casa, no pagar los carros, no pagar la bicicleta, no pagar el teléfono, no pagar la corriente, el agua, no pagar las cosas que hay que pagar. El miedo a no pagar esas cosas te impide servir al Señor. Y ese miedo está destruyéndote porque hay uso de parte del Espíritu Santo que quiere hacer en ti. Hay personas que necesitan el ministerio que Dios te ha dado a ti. Hay almas que están esperando por el trabajo tuyo, por la unción que Dios te dio, por ese don con el que Dios te ungió. No, no estoy hablando del don del Espíritu Santo, sino uno de los dones del Espíritu que el Señor te haya dado, probablemente más de uno, y que están empolvados por miedo a hacer lo que el Señor espera que nosotros hagamos. Los dones y ministerios que Dios nos lo dio para dos cosas. Uno, el primero que todo, para honra y gloria de su santo nombre. Y segundo, para la edificación del reino de Dios en la tierra. ¿Cómo puedes tener miedo y al mismo tiempo crecer en el ministerio? No se puede. Son dos cosas que no se pueden. ¿Por qué? Bueno, porque las escrituras lo dicen. Al reino de los cielos se le hace fuerza, solo los valientes lo arrebatan. Ponle una trampa al temor, hermanos. Ponle una trampa, porque el más beneficiado va a ser tú mismo, hermano. Un creyente sabio tiene cuidado y vigila para no dejar introducir zorras pequeñas que arruinen su vida. Pensemos que hoy es un buen día para analizar, pero sobre todo reflexionar sobre cuáles son aquellas zorras que están arruinando nuestros viñedos. Hermanos, todas estas trampas de las cuales hemos estado hablando, nosotros debiéramos pensar en ellas. Pero existe no solamente esta, existen muchas otras más que nos conviene también alistarnos para ponerlas a estas otras cosas como la vanidad, la codicia, la envidia y un montón de más, que sin darnos cuenta nos llevan a situaciones que poco a poco deterioran nuestra actividad espiritual y socavan nuestra intimidad con Dios. Recuerdo que 1 Corintios 5:6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Según la belleza y la productividad de una viña que se ve reducida por la invasión de zorras pequeñitas, porque son pequeñas, así mismo son esas cosas que descuidamos nosotros las que acaban con la belleza y la productividad de nuestra vida espiritual, de nuestra propia vida, de nuestra relación con Dios, de nuestras relaciones matrimoniales, de nuestras relaciones con la familia, con nuestras relaciones en la iglesia, con la comunidad, con la familia de la fe. Las zorras son pequeñas y nos preocupamos mucho, pues cuidado con el enemigo que anda como león rugiente, buscando almas para devorar, y nos olvidamos de la zorra que es pequeña y que destruye grandes vidas. Lindos matrimonios destruidos, viejas amistades acabadas, buenos negocios, la vida espiritual de un cristiano que de poco a poco se fue descuidando y una vida de devoción que fue cayendo y se consuela pensando que al fin y al cabo falló solo un día, solo un día, nada más que un día. ¡Qué peligro! Sí, resulta muy, muy peligroso. No prestarle atención a esas pequeñeces nos hacen un día tarde o temprano, más tarde que temprano, más temprano que tarde, en algunos, mucho más temprano que tarde, que vayamos a la debacle espiritual y todo lo que estábamos procurando no lo hemos logrado. Hermanos, por favor, busquemos llenarnos de Dios. La única forma
de detectar y atrapar a estas zorras es teniendo la suficiente humildad para reconocer los pequeños errores que a veces estamos cometiendo y tratar de no repetirlos. Claro, todo es con la ayuda de Dios, porque aquí nadie tiene poder para resolverlo por sí mismo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La persona que Él siempre está dispuesto para ayudarnos, siempre. Y nos fortalece y nos da la capacidad para mejorar muchos aspectos de nuestra vida, para que cada día podamos tratar de ser más agradables a Él. Más. Y para concluir este evento, hablemos, y quiero hablarles de un animalito que es muy pequeño, y esta vez quiero hablarlo de una manera bastante jocosa, pero no por eso es menos seria. Le quiero hablar de la araña, pero no una araña cualquiera, sino de una muy famosa, una araña que se hizo muy famosa y se dio a conocer a través de una canción cristiana cantada por Karina Moreno, quien con unas coplas muy graciosas, no por eso menos espirituales, por cierto, nos cuenta a través de una historia lo que debía ser la vida de aquellos que nos acercamos a Dios y le pedimos no lo que necesitamos de verdad, sino solo por aquellas cositas que se ven a simple vista, ¿verdad? Olvidando que lo más prudente es ir siempre al meollo de la cuestión. Vamos a leer lo que nos narra esta historia. No la vamos a cantar, solamente lo vamos a leer. Déjame que yo te cuente una cosa muy extraña. Sucedió lejos de aquí, en una tierra lejana. Sucedió cerca de allá, un domingo en la mañana. Los hermanos en la iglesia alababan al Señor y de pronto un borrachito al altar se dirigió. Los hermanos suplicaban al Señor, quítale las telarañas. Quítale las telarañas. Muy contento, el borrachito del altar se levantó y saliendo de la iglesia de todos se despidió. Los hermanos muy alegres empezaron a decir, le quitó las telarañas, le quitó las telarañas. Pero al tiempo el borrachito regresó. Y la historia del domingo otra vez se repitió. Los hermanos suplicaban al Señor, quítale las telarañas, quítale las telarañas. Otra vez, el borrachito regresó. Los hermanos se preguntan, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó? Un anciano les responde, algo se les olvidó. Díganle al Señor Jesús, quítale las telarañas, pero díganle también, mátale, Señor, la araña. Ya jamás el borrachito regresó. Ya no tiene telarañas, pues la araña se murió. En la iglesia con sus hijos, ahora canta esta canción. Me quitó las telarañas. Se murió también la araña. Soy feliz, ya no tengo telarañas. Ya no bebo más licor desde que murió la araña. Soy feliz, ya no tengo telarañas. Ya no necesito más desde que murió la araña. Iglesia del Señor, si de verdad queremos crecer en la intimidad con Dios, prestemos atención a estas pequeñas cosas que nos alejan del Padre, por más que oremos y lloremos en su presencia, buscando un crecimiento que llega, pero que se nos escapa por los agujeros del carácter, del compromiso, de la disciplina, entre muchos otros detalles. Incline su rostro y ore conmigo. Padre, te bendecimos una vez más, te damos gracias por tu amor, misericordia y tu perdón. Te ruego en el nombre de Jesús que mis faltas sean perdonadas, que todos mis errores sean olvidados y lavados en el Calvario. Gracias te doy por este tiempo que hemos podido compartir, mis hermanos y yo, acerca de este tema. Toma tú la gloria, toma tú la honra, toma tú la alabanza, toda la adoración te pertenece a ti. Ayúdanos a crecer fuertes en el carácter,
Ayúdanos a tener dominio propio, ayúdanos a tener esas cosas que necesitamos tener para crecer espiritualmente, pero ayúdanos también a tapar los agujeros. Ayúdanos, guía nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vista, para que nos demos cuenta todos los lugares por donde se nos está escapando tu presencia, por donde se nos está escapando tu espíritu, para que podamos taponarlos con tu ayuda poderosa, para que podamos sellarlos, Señor, con el Espíritu Santo. Y de esa manera entonces nuestra copa pueda rebosar, porque con rajaduras, con quebraduras, con hoyos, se nos va la unción, se nos va la gracia, se nos va el poder, se nos va la santificación. Yo te pido en el nombre de Jesús que reprendas al maligno y nosotros seamos fuertes en Cristo, fuertes, poderosos en tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, alcanzar ese nivel de espiritualidad que tú esperas que nosotros alcancemos y que a nosotros nos conviene alcanzar. Permítenos lograrlo, Señor. Permítenos dar un buen ejemplo a los que estén a nuestro alrededor y vean. Y si un día nos preguntan, ¿cómo lograste eso, mi hermano? Podamos decir, sin temor a dudas, todo lo que ustedes saben, hermanos, lo hicimos. Pero además también hicimos que tapamos los agujeros. Le pusimos una trampa al topo y a la zorra y matamos la araña. Toma la gloria. En el nombre de Jesús, te doy las gracias. Amén. Te lo pido todo. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos estaremos viendo próximamente, si el Señor así lo permite, en otro encuentro más que hayamos de presentar. Bendiciones.